Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, por medio de la intercesión del Inmaculado Corazón, la Santísima Virgen María, tu amadísima esposa. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bien, continuamos la serie de las 24 tesis tomistas después de un tiempo. Con la ayuda de Dios, retomamos para saldar la deuda y terminar lo comenzado. Habíamos visto un poco de filosofía de la naturaleza. Lo último que vimos fue el tema del lugar y la refutación del panteísmo. Ahora pasamos a la tercera parte, que es la tercera de 4, la biología y la psicología de Santo Tomás, tesis 13 a 21. Capítulo primero, el principio de la vida orgánica y de la vida sensitiva. Tesis 13. La tesis 13 dice así, tomado del comentario de Santo Tomás a la metafísica de Aristóteles, también están las contrayentes, la suma de teología y en el de ánima. Comentario del de ánima, o cuestión disputada. La tesis 13 dice así, los cuerpos se dividen en dos categorías, la de los vivientes y la de los que carecen de vida. La forma sustancial de los vivientes, llamada alma, requiere cierta disposición orgánica. O sea, partes heterogéneas, para que haya en el mismo sujeto una parte que mueve y otra que es movida por sí. Utineodem subiecto pars movens et pars mota per se habeantur. Entonces, hay dos categorías de cuerpos, los cuerpos vivos, los cuerpos que no tienen vida. Los cuerpos vivos están vivos porque tienen alma, que es principio de vida, que es precisamente la forma sustancial del cuerpo, el alma. Y esta forma sustancial de los vivientes, este alma, requiere cierta disposición orgánica, o sea, partes heterogéneas para que haya en el mismo sujeto una parte que mueve y otra que es movida per se. Y comenta el padre Hugón, la teoría fundamental de la materia y la forma se aplica en este caso al problema de la vida, teniendo en cuenta que la forma sustancial es el alma. Primeramente hay que considerar la vida de los cuerpos pertenecientes al reino vegetal y animal, cuyo estudio abarca la biología mirada a vuelo en sus principios esenciales. Viene después la psicología, propiamente dicha, a ocuparse del reino humano, investigando cuanto atañe al alma racional en su naturaleza, origen y destino, y como forma del cuerpo. Y establecida la distinción entre el alma y sus facultades, se detiene de un modo especial en las potencias espirituales, inteligencia y voluntad, y en aquellos problemas relacionados con el conocimiento y el libre albedrío. La psicología significa estudio sobre el alma, ciencia del alma. Y es lo que hoy en día en las cátedras de filosofía se conoce como antropología filosófica, también nociología, el estudio del conocimiento. Bien, primera parte, la verdadera noción de la vida. Nuestra tesis asienta, desde luego, la radical diferencia que separa a los cuerpos vivientes de los no vivientes, haciendo resaltar como característica en la vida de aquellos, los vivos, el moverse por sí mismos. O sea, los cuerpos vivientes se mueven por sí mismos, movientes per se, lo cual exige un complicado organismo que no sería concebible sin partes heterogéneas. Un error ya muy antiguo, el viejo monismo viene de monos, que significa uno, ¿sí? Todo sería uno, o sea, es una forma de panteísmo. Un error muy antiguo, el viejo monismo, restaurado en la actualidad bajo diversas formas, entre otras con el nombre de hilozoísmo, de hile, forma, y zoe, materia,
pretende que toda materia sea viviente y que solo existe en el mundo un principio único, alma del universo, en el que todo viene a confundirse. Todo es todo y todo es Dios, ¿sí? Esto sería lo que hoy en día el New Age propone muchas veces, ¿no? Todo es energía, ¿no? Aún más expresamente, si cabe, lo presenta el teosofismo contemporáneo. Eso, la teosofía, si se investiga en la teosofía, es esta pseudociencia, ¿sí? O sea, esta ideología que dice que todo es una sola cosa y es una cosa viviente, ¿sí? Aquí cita a un teósofo, un tal Blavatsky, que dice: decimos nosotros que es ese destello divino que anima al hombre, es uno e idéntico en esencia al espíritu universal. El espíritu y la materia son idénticos, según nuestras enseñanzas, ¿sí? Contrario a la tradición griega y medieval, ¿no? Que separa el espíritu de la materia, ¿no? Con claridad. Esta tesis teosófica presenta Esta tesis presente elimina semejantes aberraciones con sobriedad de palabra. Perdón, esta tesis teosófica no, esta tesis de la distinción entre lo viviente y lo no viviente elimina semejantes aberraciones con sobriedad de palabra. Discúlpeme, son altas horas de la noche. Bien apoyada en el sentido común. Este y la experiencia efectivamente nos han demostrado de consumo que todo no es todo. Es decir, cualquier cosa no es todo, ¿no? Evidente. El escrupuloso análisis de las propiedades irreductibles nos induce a establecer sin género de duda que los cuerpos simples difieren esencialmente de los compuestos, que hay especies irreductibles e infranqueable distancia desde los cuerpos vivientes a los no vivientes, ¿sí? Hay infranqueable distancia entre los cuerpos vivientes y los no vivientes. No precisa recordar ahora las nociones elementales de fisiología y biología, comparando la célula con la molécula mineral y contraponiendo los varios fenómenos de la vida celular, nacimiento, desarrollo, reproducción y muerte, a los diametralmente opuestos de la materia inorgánica. Basta el firme y ya requerido apoyo sobre los sencillos datos del sentido común. Dice el doctor Angélico: la vida es más aparente o visible en el animal, pues enseguida notamos que se mueve de por sí. Le tenemos por vivo mientras dura ese movimiento y le damos por muerto desde que vemos que deja de moverse por sí mismo a falta de vida. ¿Sí? Clarísimo. De ahí parte la psicología. Tan elocuente es ese indicio vital que todo cuanto se mueve, sin causa aparente, está vivo para la creencia de los niños. El filósofo no desestima esos pormenores, antes bien los completa con sus investigaciones y sobre ellos funda el edificio de la ciencia. Queden firme, por consiguiente, que lo propio de la vida es moverse de por sí con un movimiento activo, del cual es principio y término a la vez el ser viviente, puesto que su operación permanece en el mismo sujeto de donde brota. Ahora bien, el movimiento de los cuerpos inorgánicos es exclusivamente pasivo, porque la molécula material no solo no se aprovecha para sí de esa especie de actividad interna que desarrolla, sino que va perdiendo fuerzas y sus energías concluyen junto con su operación. Todo lo contrario a la planta, que se beneficia con su propio trabajo, se perfecciona al obrar y se encuentra vestida de flores y coronada de frutos al cabo de su operación. El movimiento vital de los animales resulta aún más intrínseco que el de las plantas, por ser la misma potencia o facultad el principio y término de la sensación, por ejemplo de la visión o de la emoción. Y mayor unidad todavía se aprecia en la vida intelectual a causa de que un mismo acto del espíritu abraza conjuntamente todo lo que hayamos podido acoplar durante el largo proceso y múltiple trabajo de los sentidos externos e internos. Véase el concepto que la filosofía aristotélico-tomista se ha formado de la vida. Vivir es moverse por sí mismo, mediante una operación que, partiendo del sujeto, permanece sin embargo en él,
lo desarrolla, perfecciona y lleva a su término o cuando menos lo conserva en su estado de perfección. Es claro que así, la diferencia esencial entre vivientes y no vivientes proviene de su movimiento o acción. La vida no puede ser ya el movimiento pasivo que agota al sujeto, como en el reloj cuya cuerda hay que dar, o en la pila eléctrica cuya carga ha de renovarse, ambas periódicamente, sino que la vida es el movimiento activo que sostiene, alimenta y perfecciona. Los materialistas más exaltados se han visto precisados a confesar que mientras el ser viviente forma su propio organismo y se asimila a los elementos extraños y se reproduce en otros semejantes, permaneciendo siempre idéntico a sí mismo, el cuerpo bruto carece por completo de esos caracteres. Durante la vida de un organismo, al mismo tiempo que se destruyen las moléculas, se reconstituye una cantidad mayor de moléculas idénticas. Y por el contrario, en las reacciones químicas de todos los cuerpos inorgánicos, cualesquiera que ellas sean, las moléculas preexistentes que se destruyen son sustituidas por otras diferentes. ¿Sí? Acá cita, ¿no?, a un tal de Dantec sobre los límites del conocible. Bien, parte 2, el principio de la vida. Tengo que nutrirme de vida para exponer esto. Con el fruto de la vid que da vida. El principio de la vida. A continuación indica la tesis propuesta que el principio de la vida es la forma sustancial, llamada alma. Con efecto, hay que reconocer en el viviente un principio estable y permanente que mantenga al ser en su unidad frente al continuo vaivén de fenómenos que ya comienzan, ya acaban y a pesar de los incesantes cambios a que se hayan sometidas las moléculas. He aquí dos hechos o leyes que lo mismo consigna la común experiencia que la ciencia moderna: la unidad del ser viviente y la inestabilidad de la materia. Cada cual sabe perfectamente, escribía el padre Janet, que permanece el mismo en todos y cada uno de los momentos de su existencia. Testigos fidedignos de nuestra identidad son el pensamiento, la memoria y la responsabilidad, ¿no? Todo el mundo piensa y sabe que es la misma persona que hace 10 años, ¿no? La memoria, la responsabilidad, bien. Por otro lado, la actual biología ha venido a confirmar, bañándole de luz, aquel aforismo de Cuvier: ninguna molécula queda fija en un mismo lugar, todas entran y salen sucesivamente. ¿Cómo, pues, podría salvarse la identidad del ser viviente sin ese principio perdurable y específico que llamamos forma sustancial? Si el alma, en lugar de sustancia, fuera un fenómeno, se desvanecería como se desvanecen todos los fenómenos. Y si fuese no uno, sino toda una serie entera de ellos, según quiere Taine, el alma entonces solo existiría en el pensamiento, porque en definitiva, una serie de movimientos sucesivos no tienen más existencia de la que le presta el espíritu, al llevar cuenta y relacionar esos distintos movimientos o fenómenos pasajeros. Por donde los postulados del sentido común y las comprobaciones evidentísimas de la biología convergen hacia una misma infalible conclusión: que no hay modo de explicar la vida sin la forma sustancial que llamamos alma. Acá muestra también cómo la ciencia biológica está de acuerdo con las tesis tomistas, ¿no? Falta por explicar la última palabra de nuestra tesis tomista, el último elemento que completa la noción de la vida. Dejando a un lado los cuerpos brutos, por ser homogéneos, échase de ver en el campo contrario esa subordinación y jerarquía indispensables entre las diversas partes de cada viviente para que unas puedan mover y otras ser movidas. Tan maravillosa estructura de partes heterogéneas que dentro de un mismo e indivisible organismo constituyen órganos, aparatos y sistemas. No es una simple agregación de moléculas. El órgano significa precisamente una parte del organismo dotada de especial estructura con destino a una función fisiológica determinada, como es el pulmón, el corazón, el hígado, el estómago. Aparato es el conjunto
de muchos órganos que conspiran a un mismo fin. Así, por ejemplo, el aparato digestivo comprende la boca que recibe y mastica los alimentos, el estómago que los digiere, el intestino que los absorbe, las glándulas que segregan los líquidos necesarios para la digestión. Sistemas, el conjunto de partes de la misma naturaleza que desempeñan un oficio parecido en todo el cuerpo. En medio de esa heterogeneidad de partes reina la más estricta subordinación de unas con otras, sin la cual no podrían concurrir a un fin común, ni formar un todo completo, un solo organismo. Esa continuidad es tan severa, tan armoniosa, tan infalible, que le bastaba al genio de Milne Edwards el análisis de un solo diente para deducir la naturaleza íntegra de todo el ser, ¿no? Cualquiera que estudie biología se va a dar cuenta que hay un orden en las cosas, ¿no? Cuando aún no se podían prever los maravillosos descubrimientos de nuestra fisiología, Aristóteles y Santo Tomás nos legaron una definición del alma que explica perfectamente los fenómenos actuales. Decían, el alma es el acto primero del cuerpo físico orgánico que se halla en potencia para la vida. Actus primus corporis physici organici potentia vitam aventis. El alma es el acto primero del cuerpo físico orgánico que se halla en potencia para la vida. Aquí lo explica. El alma es el acto primero, conviene a saber, específico y sustancial, que distingue radicalmente el mundo viviente del mundo mineral, del cuerpo físico, esto es natural, en contraposición al matemático o al artificial, y orgánico u organizado para demostrar que las partes de este cuerpo son desemejantes entre sí, no homogéneas como los cuerpos brutos, y que a todas ellas anima la forma sustancial o el alma, que es lo mismo. En el sentido aristotélico tomista, la organización supone una sola alma en todo el compuesto, cuyas partes se informan sustancialmente con tal manera de información que se aplica diversamente a cada parte según su importancia y el oficio que desempeña. De un modo a la mano, de otro al cerebro, al corazón, etcétera, en la inteligencia de que toda la alma está íntegra en cada parte. Esto es muy importante, ¿no? El alma informa al cuerpo y toda el alma está íntegra en cada parte del cuerpo, ¿sí? En cada parte del cuerpo está presente toda el alma. Los últimos términos de la definición de un cuerpo que tiene la vida en potencia significan que el cuerpo no es viviente por sí mismo, sino por su alma o forma sustancial. El cuerpo vive por el alma, que es principio de vida, y que con todo y estando animado por ella se encuentra todavía en potencia para el ejercicio ulterior de la vida, o sea, para las operaciones vitales. De conformidad con la doctrina fundamental anteriormente expuesta sobre la potencia del acto, la sustancia y los accidentes, el ser viviente tiene la vida en acto primero por su alma y en acto segundo por sus operaciones, ¿sí? La distinción entre acto primero y acto segundo. El ente vivo tiene la vida en acto primero por el alma y en acto segundo por las operaciones, que brotan de las facultades vitales como de sus principios inmediatos y del alma, forma sustancial como de su principio radical. Tal es la profunda y algo compleja enseñanza contenida en la tesis 13, que ha de precisarse más con el estudio del alma en las plantas y en los animales. Entonces, en la tesis 14 va a ser ese estudio del alma como principio de vida en las plantas y en los animales, para después pasar a estudiar el alma en el hombre, ¿no? Bueno, vamos a dejar acá para que sea un video ameno. Compartan a los que quieran introducirse a la filosofía atomista, a la filosofía del sentido común. Viva Cristo Rey, viva la Inmaculada, viva San José. Amén. Si te gusta el contenido, podés donar lo que vos quieras en Patreon, en PayPal o en Mercado Pago. Están todos los links, toda la información en el comentario de este video.